Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos dando inicio a un nuevo espacio de capacitaciones internas de la red de consultores asociados. Les recuerdo a todos que Consultores Asociados es una red de consultores que nos pueden encontrar por internet en www.consultoresasociados.com.ar. También nos pueden seguir por las redes, en Instagram, en LinkedIn y en el canal de YouTube. Y les cuento también que somos un espacio en el cual nos podemos conectar para compartir buenas prácticas profesionales y también para realizar encuentros de networking y, como en este caso, también compartir capacitaciones internas. Y en el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Ricardo García Franco, que él es coach y también es contador, y por otra parte tenemos a Gabriela Tribulda, que ella también es coach y es licenciada en comercio exterior, y vamos a estar hablando hoy sobre educación emocional. ¿Es así? ¿Dije todo bien? Pero más que bien, Andrea, muchísimas gracias por la presentación, y es un placer para nosotros poder compartir y co-crear este espacio junto a vos y junto a Consultores Asociados, que vamos a departir un poquito sobre inteligencia emocional y resiliencia. Bien. Bueno, bienvenidos a todos los que están y arrancamos. Bueno, buenas noches a todos y bueno, gracias por estar. Esperemos que sea de utilidad, que les sirva, y después vamos a hacer un pequeño espacio si quieren hacer preguntas o consultas. Bien, ok, Gaby. Bueno, entonces, si ustedes disponen, comenzamos. Voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es inteligencia emocional. Coméntenme si ahí están viendo la pantalla, por favor. Sí, se ve bien. Bueno, muy bien. Bueno, como bien dijo Andrea, somos Ricardo Alberto García Franco y Gabriela Priluda, ambos coaches, y bueno, las profesiones que ya nombró André. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la presentación. Bien, vamos a empezar hablando de que hay distintos tipos de inteligencia, porque lo que vamos a departir en este caso es inteligencia emocional, y estos distintos tipos de inteligencia fueron abordados por este autor norteamericano, un psicólogo, Howard Gardner, que se hizo famoso con la teoría de las múltiples inteligencias. Lo que nos decía era que existe, si bien la inteligencia es una de todas las personas, tenemos como cierta valoración o vuelco a determinado gusto, a determinada actividad. Y lo dividió de la siguiente manera: la inteligencia ecológica de todas aquellas personas, por ejemplo, que tienen un mejor sentir en los elementos naturales, con la naturaleza o con la fauna, con la flora. Después, bueno, una inteligencia verbal lingüística de todas aquellas personas que tienen una buena oratoria, una buena verbalidad. Después, bueno, la inteligencia lógico-matemática, todas aquellas personas que nos gustan los números y que tenemos cierta facilidad para ello. Después, bueno, la inteligencia espacial de todas aquellas personas, esta es muy particular, todas aquellas personas que tienen esa peculiaridad de poder sentir un poco el ambiente cuando llegan a un lugar, o sentir un poco, empatizar con el otro sobre la emoción que está sintiendo. Después tenemos la inteligencia musical. Bueno, todos los músicos que ven y sienten la música lo conocen bien. Después, bueno, la inteligencia kinestésica, de todas aquellas personas que tienen la particularidad de manejarse con el tacto, ¿no es cierto? De tocar las cosas, de sentir, a partir de poder tocar y palpar las cosas. Y después tenemos la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Esto, le voy a dar un pantallazo muy rápido. La interpersonal tiene que ver con una inteligencia relacional que tenemos todos, y la intrapersonal es una inteligencia de autoconocimiento. Esto lo dejo ahí un poquito bollando, porque después lo vamos a tomar más adelante. Así que bueno, continuamos. Bueno, entonces vamos a ver qué es la inteligencia emocional, vamos a definirlo en palabras. Bien, la inteligencia emocional básicamente es la capacidad que tengo yo de sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos, tanto propios como ajenos, ¿sí? El estado anímico tiene que ver con la emoción. Cuando se planta una emoción, o si nos arraiga una emoción y es repetida durante el tiempo, vamos a generar un estado de ánimo. Entonces, a partir de acá, vamos a tener que hablar de qué son las emociones. Y acá
el genio de las emociones, que es el doctor Daniel Goleman, un psicólogo norteamericano muy conocido por escribir justamente el libro Inteligencia Emocional, entre otros, nos define qué es la emoción. La emoción es un sentimiento que afecta, a ver si me corrió la pantalla. Es un sentimiento que afecta a los propios pensamientos, estados psicológicos, estados biológicos y voluntad de acción. Y acá lo que vamos a ver es que las emociones, nosotros los seres humanos tenemos un paquete de emociones básicas, ¿verdad? Que nos acompañan siempre y están en función de la supervivencia nuestra. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, algunos rostros que van expresando esa emotividad, esa emoción de la que vamos a estar hablando, que son las emociones básicas en este caso. Por ejemplo, la ira, la primera cara nos muestra una persona con ira, la segunda una persona con miedo, y acá les quiero recalcar algo que me parece interesante: las emociones no se dividen en emociones buenas o emociones malas, son emociones y nos atraviesan. Entonces son emociones, por ejemplo, el miedo a veces, pues no, una emoción mala, el miedo no, porque el miedo está orientado a la supervivencia de la persona. Entonces no podemos catalogarla como mala porque en determinada faceta que tendremos que afrontar, el miedo nos puede salvar la vida. Entonces por eso las emociones se pueden afectar a una positividad o negatividad, pero no definirlas como buenas o malas. Bueno, la emoción de tristeza, por ejemplo, que nos transmite a la reflexión, ¿no es cierto? También no es que sea una emoción mala, sino que nos transmite a la reflexión, a rehacer las cosas. Bueno, la emoción de placer o alegría, ¿no? Que es una emoción de felicidad. Bueno, y como no, la emoción de amor, que nos permite estar en esta tierra. Después, bueno, tenemos la emoción de sorpresa, esa cosa que nos hace creativos a los seres humanos, que nos permite sorprendernos y ser curiosos. Y la emoción de vergüenza o asco, que tiene que ver también con la supervivencia. Acá dice vergüenza, pero también está asociada con el asco, ¿no es cierto? Los olores que por ahí son medio putrefactos nos hacen justamente saber que no tenemos que andar por ahí, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando. ¿Cuáles son los principios de la inteligencia emocional? Vamos a verlos. Estos son la recepción, es decir, cuando yo recibo un estímulo que me va a despertar una emoción. Después ese estímulo es retenido por mi cerebro y es analizado en un paso 3. Y luego en función de eso emito una respuesta a ese estímulo que tuve, una respuesta emocional. Y finalmente el control. Este control se explica porque la emoción no es muchas veces devuelta de la misma forma en que debería o que por ahí yo pienso devolverla. Voy a hacer un ejemplo para que no sea tan empírico todo esto. Supónganse que viene mi jefe y me dice: Ricardo, ascendiste, ahora vas a ser el CEO de la empresa. Bueno, genial, muy bien. Yo voy a seguramente sonreír, gesticular, pero no me voy a poner a bailar arriba de la mesa. ¿Bien? Entonces eso tiene que ver con el control emocional, que vamos a verlo y abordarlo un poquito más adelante también. Bueno, seguimos avanzando y tenemos las habilidades que se desarrollan a partir de la inteligencia emocional. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, yo tengo lo que se llama el control, esperen que corro acá, el control de mis impulsos. Y esto es fundamental porque de alguna forma el control implica que uno no sea un desbocado o un descontrolado por la vida, sufriendo y atravesando una emoción y siendo un reaccionario en función de eso. Entonces la inteligencia emocional me sirve para eso, para controlar mi impulsividad, para hacer procesos de autoconciencia, autorreflexión, para ver mi autovaloración, ¿verdad? Para hacer procesos de introspección, para autoconocerme. También sirve para motivarme, para ver cómo yo voy a encarar los objetivos que quiero, tanto en la vida como a nivel laboral, personal, familiar. También me va a servir para brindarme entusiasmo, el entusiasmo suficiente para que yo pueda lograr arribar a las metas que me propongo. También la perseverancia, que me va a permitir justamente poder sortear todas las irregularidades o cosas que no sean agradables en el camino de lograr mis metas. Y finalmente, cómo no, la empatía, la capacidad de poder empatizar, o sea, de poder sentir la emoción del otro y hacerla no propia, pero parecida, digamos, sentir la misma emoción desde mí. Eso es la empatía. Avanzamos un poquito más y vemos acá el tema de... Esperen que no termino de ver el título. A ver. Volví para atrás. A ver. Bueno. La inteligencia emocional
Entonces, nos permite básicamente una mejor comunicación emocional. Esto tiene que ver cómo estamos valorando hoy por hoy, por ejemplo, en el trabajo, el hecho de que hace un tiempo atrás decíamos, no, si vas al trabajo no tenés que mostrar las emociones las dejas en tu casa. Eso ya está cambiando, gracias a Dios. Estas nuevas generaciones nos están enseñando, millennials y centennials, a poder navegar y transitar desde nuestra emocionalidad en el trabajo también. Por eso la comunicación emocional, poder decir y sentir las emociones con libertad, es un poquito a donde se aborda con la inteligencia emocional. También me permite justamente generar un mejor feedback y mejores políticas en lo que es el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Porque me permite justamente coemocionar con el otro, ver qué es lo que siente el otro y poder comprenderlo desde ahí. Después, bueno, obviamente me va a permitir una mayor y mejor resolución de las conflictivas que se pueden plantear. Y también, bueno, obviamente la empatía está presente siempre con esta coemoción que les comentaba anteriormente. Y también atraviesa la emoción o la emocionalidad o la inteligencia emocional, atraviesa lo que es el liderazgo. Esto es muy importante porque antes los líderes eran vistos como una especie de superhéroes que tenían que saber y ser absolutamente unos genios. Hoy por hoy no es así y los líderes comienzan a mostrarse más vulnerables. Y en esa vulnerabilidad, donde comienzan a mostrar su emoción para con los colaboradores, por ejemplo, lejos de ser como se pensaba antes, que era, bueno, va a mostrar debilidad, no, por el contrario. Lo que demuestra es una mayor fortaleza porque el equipo comienza a verlo como una persona que es parte de alguna forma, pero en un puesto de liderazgo y el apoyo comienza a fluir. Entonces, lejos de ser el desmedro del líder, mostrar su emocionalidad y vulnerabilidad lo hace justamente ser más fuerte en su cargo de liderazgo. Finalmente la asertividad también, es decir, me permite la inteligencia emocional poder ser asertivo, poder comunicarme y comunicar exactamente con amorosidad lo que yo quiero decir, ¿verdad? Decirlo claramente y hacerme entender. Y finalmente todo esto aborda procesos de cooperación, que es lo que vivenciamos hoy en las organizaciones, orientado fundamentalmente no a la competencia desmedida, sí a la cooperación y en conjunto poder manejar el logro de los objetivos. Bien, vamos a ver un poquito más. No llego a ver acá arriba que... A ver, esperen que... Bueno, esto tiene que ver con la inteligencia emocional intra e interpersonal que les había dicho al principio, que hablaba Howard Gardner. Esto está un poquito más explicado por el Dr. Goleman. En este caso nos habla de la inteligencia intra e interpersonal. Lo vamos a visualizar ahora. Cómo hacer la inteligencia intrapersonal tiene que ver justamente con mi interior, ¿no es cierto? Cuando yo me miro a mí mismo, tiene que ver con mi autoconciencia, con mi autorregulación y mi automotivación. Cómo me motivo a mí mismo para el cumplimiento de las metas, cómo me controlo a mí mismo en la emocionalidad que me atraviesa y qué autoconsciente, cómo me autovaloro, cómo me autorrespeto yo mismo. Y después tenemos una inteligencia emocional interpersonal que tiene que ver con esa inteligencia emocional relacional que le llamamos también, que justamente tiene que ver con las habilidades sociales, mis habilidades de desempeño en grupos, en comunidades, en determinados núcleos, y mi empatía, o sea, mi capacidad de poder coemocionar con el otro. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a abordar esta inteligencia emocional, cuáles son estos factores que la van a constituir. Tenemos un factor genético, habíamos hablado de emociones básicas, si estas emociones básicas las tenemos todos los seres humanos en nuestro paquete genético, que las vimos anteriormente, alegría, ira, tristeza. Eso es que nos permite sobrevivir, o sea que lo tenemos en nuestro paquete genético, por eso tenemos un factor genético generador justamente de la inteligencia emocional. Después tenemos un factor neurofisiológico. Esto tiene que ver con que en nuestro cerebro se generan segregación de determinadas glándulas de, por ejemplo, endorfinas, dopaminas, determinadas sustancias que se van segregando en el cerebro de acuerdo a la emoción que voy transitando. Esto tiene que ver con factores neurofisiológicos porque justamente se generan en el cerebro. Si yo tengo algún daño cerebral o alguna patología por ahí, no tengo la normalidad que tenemos todos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, estoy alegre, sonrío, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, les hago un pequeño paréntesis en estos factores neurofisiológicos. Por ejemplo, hay personas que tienen una patología, por ejemplo, que se llama narcisismo patológico.
Estas personas que padecen el narcisismo patológico son personas que saben que existe la empatía pero no la pueden sentir. ¿Entienden? Entonces, ¿qué ocurre? Estos factores neurofisiológicos los tienen alterados, por eso son patológicos. Seguimos avanzando un poquito más. Otro factor constitutivo es el factor sociocultural. Esto tiene que ver cómo la sociedad y cómo los grupos van moldeando el ser y el hacer de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, para que se entienda y que no quede tan teórico todo, a ver, en la India, por ejemplo, las vacas andan libres porque no se comen. Nosotros sí las comemos y somos súper carnívoros acá en Argentina. Eso es un factor sociocultural. Y después, bueno, cómo estamos constituidos desde chicos, ahí está, para poder, o sea, cuáles son los valores que nos inculcan a nosotros en nuestro hogar y nos generan todos estos factores emocionales y cómo nosotros abordamos la propia emocionalidad. Ahora, ya vamos llegando al final. Perdón, pero no puedo ver el título. A ver si lo bajo, ahí está. Bueno, vamos a ver el sistema límbico y la inteligencia emocional. Esto tiene que ver. Vamos a que corra un poquito. A ver si corre. ¿Están viendo? Ahí está. Cerebro límbico. Bien. Yo acá les voy a hacer un pequeño parate y les voy a comentar algo que es una teoría que se llama teoría del cerebro triuno. La teoría del cerebro triuno quiere decir que nosotros, los seres humanos, tenemos 3 cerebros en uno. Básicamente por eso es triuno. Tenemos un primer cerebro, que fue el más básico, que es el cerebro reptiliano, se llama, ¿no es cierto? En este cerebro primordial que tenemos nosotros, que está en el bulbo raquídeo y en la base de la médula espinal, donde finaliza, este cerebro lo que genera y lo que tiene básicamente almacenado son todo lo necesario para que nosotros tengamos supervivencia, que podamos sobrevivir y darnos placer. Después tenemos una segunda capa cerebral que rodea esta, que se llama justamente cerebro límbico, del cual vamos a hablar ahora un poquito más. Y este cerebro límbico es el que se encarga de los trabajos, o lo que tiene que ver con la emocionalidad de la persona, con el habla también. Y después tenemos una última capa cerebral, que es el último desarrollo que hemos tenido, que es el neocórtex, que tiene que ver con el pensamiento complejo de la persona. Vamos con el cerebro límbico, que es el que tenemos acá. Como les decía, lo que básicamente controla el cerebro límbico son los sentimientos, la atracción sexual, el dolor y el placer. Y acá vemos que básicamente es el responsable de lo que definimos a veces como la personalidad de las personas, o sea, cómo lo vemos nosotros, los juicios que hacemos sobre esa persona, las valoraciones. También es responsable de los recuerdos, porque tenemos una glándula muy chiquita que se llama hipotálamo. En el hipotálamo es donde se albergan todos los recuerdos que tenemos. Y después tenemos la forma de ser de la persona, es decir, cómo lo valoramos socialmente a esa persona. Esto tiene que ver justamente con el trabajo del cerebro límbico. Avanzamos un poquito más. Bueno, acá tenemos una especie de tríada, le digo yo, pero vamos a ver el gráfico bien, que corro acá para que se vea y pueda verlo yo también. Bien. Acá sepan una cosa, siempre vamos a ver en inteligencia emocional, hablamos sobre todo el tema de, vamos a ver un cerebro y un corazón mayormente, pero sepan esto es un pequeño secreto, todas las decisiones que tomamos, por más cerebrales y racionales que creamos que son tomadas con el corazón. Eso sépanlo, se los regalo como un pequeño secretito y tip. Bien, vamos a seguir con esto, ¿verdad? ¿Se puede? Ahí va. Nosotros tenemos un pensar, tenemos un actuar y tenemos un sentir. Esto es una especie de triada que tenemos nosotros. En el pensar, nosotros tenemos el desarrollo cognitivo, es decir, bueno, por ejemplo, hemos tenido la suerte de ir a la universidad y decir, bueno, ahora esta persona es contador porque tiene los desarrollos necesarios para poder ejercer su profesión. Bárbaro. Después tenemos un actuar, y en el actuar tenemos el desarrollo conductual. Entonces, yo me recibí de contador, vienen unas personas y me dicen, bueno, quiero que me liquide el IVA. Bueno, genial, liquido el IVA porque tengo un desarrollo conductual a partir de mi desarrollo cognitivo de contador, ¿cierto? Entonces tengo un desarrollo y actúo, un actuar y un desarrollo conductual. Y finalmente tengo un sentir, que es un desarrollo emocional, y por eso estudié coaching y me dediqué al estudio de estas habilidades blandas y soft skills que tan lindas son y que tanto nos gustan con Gaby poder brindar. En el centro de esta triada tenemos la inteligencia emocional como si fuera una especie de equilibrista, ¿no es cierto? Es decir, como si fuera
un lugar donde la inteligencia emocional se conjuga con todo y busca fundamentalmente un equilibrio, ¿no es cierto? Ahora vamos a dar unos pequeños tips de sobre estas emociones cuando nos atraviesan. Por ejemplo, la ira. Cuando nos atraviesa la emoción de ira, ¿verdad? Generalmente se suele debilitar todo lo que tenga que ver con el sistema hepático, ¿no es cierto? Con nuestro hígado y nuestro páncreas. Esto para que, pequeñas cositas de color. Por ejemplo, cuando sentimos tristeza o pena, se debilita todo nuestro sistema respiratorio. Cuando tenemos estrés y sentimos estrés, que es algo bastante común en la sociedad de hoy, lo que tenemos es que se debilita nuestro corazón, ¿cierto? Tenemos un alto grado de posibilidad de infarto y esas cosas. Bueno, se afecta nuestro corazón y nuestro cerebro, los ACV, que también son tan conocidos últimamente. Las preocupaciones generalmente afectan todo lo que tenga que ver con mi aparato digestivo, el estómago y el plexo solar, que se denomina. Y acá, bueno, el miedo básicamente afecta todo lo que es el aparato renal que tenemos. Y una pequeña truquito, si se quiere, le dejamos acá, que tiene que ver con la risa. La risa siempre reduce el estrés, sonreír agranda la felicidad. Esto está comprobado porque nuestro cerebro básicamente no distingue en tiempo y espacio. Entonces, si estamos viviendo situaciones de estrés, nuestro cerebro es como que le vamos poniendo diapositivas, ¿no? Entonces esas diapositivas son las que va viendo y va actuando en función de eso. Entonces, si nosotros tenemos una situación de estrés, una situación, a veces reírse, aunque sea obviamente forzado, pero esa risa necesariamente hace que se despierta una química en nuestro cerebro de la generación de dopamina, de noradrenalina, lo que le dicen la droga de la felicidad que tenemos nosotros mismos con el segregar de nuestras glándulas. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a revertir estos procesos, ¿no es cierto? Como hacer estrés, también obviamente haciendo ejercicio físico también es otro elemento, mascando chicle o respiración consciente, son algunos aditamentos como para reducir los niveles de estrés que tenemos hoy por hoy, que son bastante grandes. Le dejamos algo de bibliografía sugerida, de donde más o menos nos hemos nutrido, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, obviamente. Después hay 2 libros de 2 autores argentinos muy interesantes, El Camino del Liderazgo, que lo hizo Oscar Anzorena, es un libro, son de muy sencillo abordaje y lectura. Y Inteligencia Emocional de Marta Guerri. Finalmente, estas son mis redes, aquí me pueden ubicar en Google, bueno, me ponen Ricardo Alberto García Franco, este nombre largo que me han dado, y ahí tenemos, bueno, creo que LinkedIn, Facebook y Instagram. También, bueno, tenemos la página del estudio que lo tienen ahí en el logo al costadito. De mi parte, esto es toda la presentación. Ahora le voy a dar paso a mi querida compañera Gabriela Priluda. Ricardo, deja de compartir pantalla si puede Gabriela ¿Dejo compartir. compartir? Sí. No, estás muteada, Gaby. Ahí va. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, se escucha bien, Gabriela. Bueno, Compartir. arranco con compartir. Ahí está. Perfecto. ¿Se ve? ¿O seguimos en chiquito? Te ven en chiquito. Primero tendrás que poder presentar en tu pantalla y después compartir. Sí. Pero si no, bueno, no hay problema. Bueno, hago un último intento que estamos con esto desde hoy, André, y si no, ya Dale, está. mientras tanto, si alguien quiere hacer alguna consulta o pregunta, les cuento que les dejé en el chat la dirección web de Consultores Asociados, el canal de YouTube y también un link para regalarnos un cafecito y colaborar con nosotros. Si quieren hacer consultas, pueden dar de alta sus micrófonos, abrirlos o también acá por escribiendo. Bueno, a ver, intento. La tercera es la vencida.
Ahí está, muy bien. Lo logré, I got it, I got it. Vamos. Bueno, taller de inteligencia emocional y vamos a ver un poquito de lo que sería lo que es la resiliencia. Con respecto a la resiliencia, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia frente a la adversidad es una capacidad que poseemos todos de reconstruirnos y salir fortalecidos de la mejor manera posible dentro de un conflicto. También es una actitud vital y positiva para determinadas circunstancias difíciles y representa el lado positivo de la salud mental. También nos permite al ser humano tener fe en el futuro y superar situaciones. Cuando hablamos de resiliencia, son todas habilidades que podemos empezar a practicar y a promocionar de nuestra salud mental para poder posicionarnos de una mejor manera. Son todas habilidades que se pueden ir abordando de a poco y que se pueden aprender de una manera muy sencilla. Las características de las personas resilientes. Básicamente, la persona resiliente no es una roca que aguanta, pero es una persona que tiene la característica de ser flexible, también se adapta a situaciones adversas y consigue trascenderlas. Son esto, también superan y logran objetivos, pero no por lo que logran en sí mismos, sino porque logran superar esas adversidades a las que están expuestos. Se permiten recuperarse, no se dejan vencer, se manejan bajo presión y superan tristezas. Son capaces de crecer a pesar de problemas y vivir con sentido del humor. Aprenden de los errores y enfrentan los problemas. Uno de los motivos principales que tenemos con las personas resilientes es que superan sus logros a partir de sus logros mismos. No están en permanente competencia hacia el otro, no miran el otro, van creciendo desde ellos y como los que se miden con ellos mismos sus metas, hasta dónde pueden ir y hasta dónde no. Tienen autoconocimiento pleno de cómo se manejan. También se recuperan fácilmente o no fácilmente hacia el exterior, sino internamente logran cambiar el chip, para decirlo en criollo, y poder reacondicionarse a la situación nueva que tienen que vivir. Generalmente esto ocurre tratando de hacer un viaje interior hacia el pasado y sentarse en situaciones parecidas y ver la manera como han salido en ese momento. Con respecto al crecimiento, el crecimiento es un crecimiento interno y es un crecimiento personal que va desarrollándose con los años. Tienen un gran sentido del humor y tratan de ver la vida con sentido del humor, no hacia el exterior, volvemos a lo mismo. Las personas resilientes también tienen que estar bastante solitarias, necesitan un tiempo de conexión, un tiempo de contacto con su interior y un tiempo de autoconocimiento. Cuando hablamos de autoconocimiento y autoestima, particularmente hablamos que el autoconocimiento tiene que ver con que me conozco, sé mis límites, sé hasta dónde puedo llegar, sé hasta dónde puedo superarme y sé hasta dónde no. También tiene que ver con valorarse uno mismo y la aceptación de uno mismo, con lo positivo y lo negativo, sin mentiras y sin disfraces. La autoestima es algo que todos deberíamos empezar a desarrollar, particularmente para vivir un poco mejor, y no se trata simplemente de salgo y me compro, salgo y me divierto. La autoestima es el cuidado, son nuestros propios placeres internos, nuestro estado de soledad, lo que nos gusta hacer, dedicarnos un tiempo a nosotros con lo que nos gusta hacer y disfrutar. Y autoconocernos es también aprender a lidiar con nuestras partes, como dicen en psicología, oscuras, y nuestras sombras, que las sombras no vienen otra cosa que a mostrarnos un montón de adversidades que nosotros podemos elegir ver y seguir adelante, o verlas y tenerlas ahí, pero no siempre tenemos que negarlas. Acá es un tema de aceptación, me acepto como soy, con lo bueno y con lo malo, lo que puedo mejorar lo mejoro, lo que no, no, y en ese camino me quedo y no me comparo. Cuando hablamos de empatía, está como muy de moda la palabra empatía. Parece que todos somos empáticos, pero realmente la empatía es algo que me permite a mí estar en un lugar de no asociarme con el dolor del otro sin compenetrarme en un todo y poder acompañar. Mucha gente dice, entiendo la situación y el otro se lo queda mirando porque es muy difícil que alguien entienda algo que no pasó. Entonces lo que tenemos que tratar de ver es el tema de manejarnos con sinceridad y acompañar. Acompañar a la persona por lo que está pasando. La persona no nos empieza a contar y somos empáticos a raíz de que le damos una solución. La persona va a buscar su solución.
simplemente de acompañar y acompasar al tiempo de la persona. Y esa empatía es mirarlo con el observador que soy yo, en ese momento que acompaño, y mirar la situación de esa persona con lo que le pasa a esa persona, con su pasado, su historia y sus herramientas. No pretender lo que yo hubiera hecho o hubiera dejado de hacer. Simplemente esa persona está en esa situación y lo resolverá como pueda dentro de sus posibilidades. Autonomía. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de que nosotros somos los reguladores de nuestras propias normas, con lo bueno y con lo malo. Y no es esto ser cerrados, sino entender que nos manejamos de esa manera y que nosotros podemos escuchar opiniones, pero no tenemos que aceptarlas todas. Eso también, nosotros con Ricardo trabajamos mucho el tema emocional dentro de las organizaciones, con respecto a la autonomía en mi trabajo y no estar permanentemente chequeándome con mis compañeros, ni chequeando lo que se supone que debería de hacer. Yo soy autónomo, entiendo lo que tengo que hacer. Si dentro de esa situación entiendo que hay algo que se necesita de mí, sobreentiendo no. Preguntaré o esperaré que me den una directiva, pero si no, sigo siendo mi autónomo propio y me manejo con esa autonomía. En el enfoque positivo ante la adversidad. Esto es como el cliché del vaso medio lleno, medio vacío, bueno. El vaso tratemos de mirarlo medio lleno siempre, porque es lo que nos va a servir a buscar oportunidades dentro de lo que está pasando. Esto no significa tampoco que frente a una adversidad, una desgracia, todo sea color de rosas y pensemos que nos viene a traer algo, sino simplemente, obviamente, un duelo, una situación personal, una situación familiar que tiene que ver con la salud. Obviamente que eso no es un tema de adversidad solo para ser resiliente y salir adelante. Acá nos da la posibilidad de ver en todo nuestro alrededor con qué elementos y herramientas contamos frente a determinados sucesos que nos pueden estar pasando. Léase personas, amigos, compañeros, recursos, dinero. Es una manera de hacer un insight y ver de todo lo que nosotros poseemos qué nos puede ayudar a salir de esa adversidad. Y ahí es buscar la oportunidad. La conciencia de presente y optimismo. La conciencia de presente es que tenemos que aprender a estar presentes, pero no de la boca para afuera, sino presentes donde estamos. Estamos ahora en este taller, estamos en este taller. Estamos en el médico, estamos en el médico. Tenemos esta virtud o desvirtud, como se quiera decir, de ser el multitasking. El cerebro tarda aproximadamente 60 segundos en volver a la tarea. Entonces, si nosotros no logramos hacer un enfoque, se produce un desgaste, en lo cual no podemos volvernos a concentrar y no nos permite volver a tomar contacto. Cada vez que nosotros desconectamos, cuando tenemos que conectar, no podemos conectar porque tenemos que volver hasta el lugar donde nos fuimos. Entonces ahí nos agarra ese agotamiento total cuando estamos trabajando, que no sabemos si primero el mail, el teléfono, el WhatsApp. Bueno, estar presentes es empezar a organizarnos de manera tal que podamos estar en el lugar que estamos haciendo lo que estamos. Si estamos haciendo mails, hacemos mails. Si estamos con nuestra familia, estamos con nuestra familia. Si estamos con el teléfono, estamos con el teléfono. Pero si no, esto no nos sirve para estar presentes. En ese momento de estar presentes es donde nos conocemos a nosotros. Flexibilidad, perseverancia. La flexibilidad vista desde no puedo manejar el entorno, van a surgir inconvenientes, voy a tratar de ser lo más flexible posible y lo voy a poner un ejemplo, es se me suspendió una reunión, no me enojo, no me pongo mal, digo, bueno, listo, una pena, esa hora leo, camino, tomo sol, hablo con una amiga o simplemente no hago nada. Tenemos esta capacidad de estar permanentemente supliendo espacios, lo cual nos lleva a un desgaste permanente y no nos sirve. Perseverancia con respecto a los hábitos y con respecto a los nuevos objetivos que nos planteamos, ya sean laborales o personales. Tenemos que aprender que los hábitos se construyen. Esa construcción nos lleva a 21 días mínimo, lo cual tenemos que ser perseverantes y tenemos que ser benevolentes y compasivos con nosotros. De a poco, empezar a adquirir hábitos y si un día no podemos ir al gimnasio, no enojarnos y tirar todo por la borda. Perseverar es volver a retomar ese hábito. No puedo esta semana, lo haré la próxima. Pero de eso se trata
la perseverancia. No vamos a lograr un hábito de la noche a la mañana porque no funciona así. Sería como las dietas de descenso rápido, vamos toda la semana y después no vamos mal. La idea de todos estos atributos de la resiliencia es poder anclarlos y que nos funcionen en un modo que nos sirva a nosotros como ser humano completo. La sociabilidad. Tenemos la posibilidad de ser seres sociables porque dentro de la sociabilidad aprendemos, nos manejamos, y hay momentos en que la sociabilidad nos ayuda sobre todas las cosas a estar presentes y a conocernos y a chequearnos. Cuando tenemos momentos de incertidumbre o de vacío, tenemos que evitar y separarnos, tenemos que empezar a acercarnos de una manera más a lo mejor pequeña, grupos pequeños, en situaciones pequeñas, pero no separarnos del todo. Nos hace mal y nos pone en una situación completamente vulnerable. Y la tolerancia y la incertidumbre, como antes hablaba, las situaciones externas hacemos hasta donde podemos y tenemos que aprender a tolerar esa incertidumbre que nos mueve todos los días. Pensamos llegar al trabajo en 15 minutos y después no llegamos más. Todo eso tenemos que empezar a trabajarlo. Y a trabajarlo con tranquilidad y con benevolencia, vuelvo a repetir, hacia nosotros. El conocimiento nos permite mejorar las capacidades de reconocer, me conozco, y si no me conozco, me siento y me autoevalúo para saber quién soy. Gabriela, en este caso, ¿no? ¿Qué me gusta? Comer. Abro los famosos mapas mentales. ¿Comer qué? Hamburguesas. ¿Hamburguesas cómo? De esta manera. ¿Dónde me siento cómodo? Yendo, saliendo, no saliendo. Esto nos permite a nosotros autorregularnos y no pasar por experiencias que son innecesarias cuando de repente estamos yendo a lugares donde sabemos que no nos suma y nos termina haciendo mal. La empatía nos permite poner ese pensamiento en acción cuando los logramos separar. Si viene un amigo, como hablábamos antes, si está triste, yo me pongo a llorar con él, no hacemos nada. Él llora y yo lo acompaño y lo acompaso. La autonomía propiamente dicha es que uno puede influir en lo que sucede a su alrededor hasta por ahí nomás. Y hay que dejar de perder el temor de que las cosas sucedan. Las cosas suceden a nuestro gusto y piacere, no, suceden afuera, nosotros no las controlamos y menos las emociones de los demás. Nosotros tenemos que ser responsables de lo que decimos y tratar de ser un buen interlocutor para que la otra persona entienda mi mensaje. Cómo lo recepcione, eso tendrá que ver con su observador en ese momento y como su mundo de creencias. Pero no somos responsables de todo. Siempre hablando en el buen sentido que no vamos a ir a dañar a nadie, ¿no? Claramente. El afrontamiento a la adversidad tenemos que tratar de verlo como poder manejar y tratar de hacer como esas pequeñas bromas y tratar de relajarnos porque no hay nada tan tremendo que no podamos sortear. Entonces, tal vez en ese momento estamos muy abrumados y no lo podemos ver. Siempre estamos hablando de situaciones diarias. Claramente no me refiero a situaciones que tengan que ver con familiares ni con situaciones que son completamente diferentes. También tenemos que darnos cuenta cuando estamos tristes y poder definir si estoy triste, si no estoy motivado, si estoy angustiado y si necesito ayuda. Saquémonos el tabú de que pedir ayuda está mal. Empecemos a entender el cerebro como un órgano más de todos los que poseemos, que cuando nos duele la mano vamos al médico, nos duele el cerebro, vamos al psicólogo o a quien nos pueda acompañar, o un coach o un counselor. Pero necesitamos ayuda y la tomamos. No tratemos de ser valientes porque a veces no tenemos los recursos y las herramientas para sortear eso. La conciencia del presente y el optimismo y tener el hábito del aquí y ahora es lo que hablábamos antes. Tenemos que dejar de sentir culpas por lo que no hicimos, por lo que pudimos haber hecho y no hicimos, porque teníamos que haber ido a un lugar y no teníamos ganas. Cada sí que le doy al otro es un no que me doy a mí. Entonces, evaluemos en esa negociación interna cómo nos queremos sentir. Si es algo que tenga que ver con lo laboral y es ineludible, bueno, tratar de verlo como voy porque es ineludible y debo hacerlo, pero no verlo como que es un compromiso y por culpa de esto lo estoy haciendo
porque lo tengo que hacer, porque es mi empleo y es parte de mi laburo. Me gusta no, pero bueno, lo tengo que hacer. Y dejemos de tener ese pensamiento rumiante permanente, porque eso también nos genera muchísimo estrés y angustia, y vamos y venimos sobre la misma idea y no vamos a ningún lado. La existencia de un propósito el significativo de la vida es que tenemos que tratar de ser una persona resiliente, pero sobre todas las cosas por nosotros mismos, para poder sobrevivir. El mundo que estamos ahora va a una velocidad vertiginosa, las relaciones van a ver, relaciones salen de un lado, entran a otro, estamos inmersos por las redes, tenemos demasiado y estamos queriendo buscar afuera algo, porque ya todos estamos en una situación de, no, con la soga hasta el cuello, de que estamos pasados de tanta información. Tenemos que empezar a encontrar estos espacios de reconexión con nosotros. No porque esté en las redes tengo que estar todo el día colgado, porque eso lo que permite es que uno empiece a hacer una realidad virtual en la cual uno no vive. Entonces me comparo con la de Instagram, que está divina y es exitosa, pero a esa señora también le pasan cosas, o ese señor. Entonces dejemos de ver y tratar de estar permanentemente con esa competencia de situaciones, cómo se ve el otro dentro de las redes. Tenemos que transitar nuestra vida y hacernos cargo y rever nuestra vida. Empezar a alejarnos del ruido exterior para poder encontrar lo que resuena en nuestro interior y es lo que nos va a llevar a lograr los objetivos. Nosotros no podemos tener una mente clara si no estamos en tranquilidad, en un espacio de recogimiento para poder saber hacia dónde vamos. Las principales fuentes de tensión y estrés es el deseo de querer controlar los aspectos de nuestra vida porque solemos tolerar mal la incertidumbre. La incertidumbre, como hablábamos antes, es un factor que tenemos que empezar a manejar y sobre todo se nos da ahora después de la pandemia el tema de tanta virtualidad como me pasaba hoy a mí. Mejor ejemplo que yo, imposible hoy. Yo quiero que me vaya perfecto, pero no puedo, no puedo. Entonces, no me enojo, me relajo. Yo en ese momento me angustié. Cuando vos me dijiste, Gaby, tranquila, yo ahí me tranquilicé y me salió. Entonces, aprendamos a tenernos un poquito más de paciencia. Arriesgarse es arriesgarse y empezar a tener situaciones de conseguir lo que uno quiera en la vida con un plan. Ese plan que nosotros nos vamos armando tiene que ver positivamente donde que nosotros queremos llegar. Eliminar las trabas del camino depende de nosotros. Las cosas siempre van a salir de acuerdo a lo que nosotros podamos ir planeando. No querramos correr, pongámonos objetivos, pongámonos metas, metas alcanzables, objetivos planteables, situaciones que sí podamos abordar. No nos creemos una situación de ansiedad y de angustia, de quiero bajar de peso en 10 días y quiero salir corriendo 10, 50 kilómetros de hora más. Empecemos a entender que todo se construye, porque cuando perdemos de vista el hecho de la construcción de nuestros objetivos, es donde nos perdemos y no sabemos para dónde arrancar. El camino de la resiliencia. Bueno, hacer conexiones que tienen que ver con el afuera que me sirve y con mi yo interior. Evitar ver las crisis como problemas insuperables, como hablábamos antes, tratar de buscar lo mejor dentro de lo que se pueda. Aceptar los cambios como parte del proceso de la vida. Todos cambiamos, todos modificamos. Las relaciones no son las mismas. A medida que nosotros vamos transcurriendo y traspasando años de nuestra vida, también vemos que las diferentes versiones que teníamos de nosotros no son las mismas. Entonces también no es antes lo hacía y ahora no. Parte de la resiliencia tiene que ver con esto. Antes era antes, ahora es ahora. Puedo cambiar las veces que necesite. Puedo decir que no las veces que necesite. Puedo decir que sí las veces que quiera y por sobre todas las cosas empecemos a instalar a decir no. Digamos no cuando no queremos, no permitamos que el afuera elija por nosotros, aprendamos a cuidarnos. Avanzar hacia los objetivos y definir metas realistas, como hablábamos recién, actuar en busca de oportunidades, definirnos nosotros mismos, tratar de ser nuestra mejor versión, las veces que necesitemos modificarla, la modificaremos, privilegiar armar planes a largo plazo y a corto plazo de acuerdo como nosotros estemos, y si este momento estamos a fin de año y no hay plan, el único plan es estar bien, y eso es un planazo.
Entonces no busquemos hacer planes estrambóticos cuando no están dentro de nuestras realidades posibles, al menos en este momento. Eso no significa que no sea siempre o nunca. Dejemos de estructurar las cosas con el siempre o nunca. Tal vez, quizás, más adelante en algún momento. Mantener siempre una visión de esperanza, de que uno las cosas las puede modificar, pero dependemos del tiempo y dependemos de un entorno. Entonces, con tranquilidad. Bueno, ejemplos de resiliencia en dos casos completamente diferentes. Con respecto, bueno, Stephen Hawking sabemos que es una persona que ha sido un genio. Sabemos que también ha hecho un montón de investigaciones debido a su poder adquisitivo antes que alguien me lo diga, pero desde su lugar no se vio como esa persona. La visión que él tenía no era de esa persona inválida, era esa persona que desde el lugar que estaba podía aportar con su información. Y el caso de Mandela, lo mismo, su tema del color y su tema de la prisión, y después de tantos años logró ser presidente. Entonces, como que nosotros a veces nos ponemos limitaciones y nos ponemos el techo de cristal en nuestro crecimiento personal. El crecimiento personal y el desarrollo profesional van con tranquilidad. Si nosotros vamos sumando de a poco, todo eso se queda en nosotros. No hay ninguna carrera. Porque igual por más que hagamos carrera de correr a la velocidad que vamos, no llegamos. Así que no corramos. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Acá hay una bibliografía sugerida. Marian Rojas Estapé, que me encanta, es psiquiatra, está mucho en TikTok, en las redes. Es un excelente profesional y tiene una lectura muy amena y muy rápida y comprensiva. Los 7 pilares de la resiliencia es un libro que es como de cabecera, pero hay que tener como un tiempo y una templanza para leerlo. Es un libro para entenderlo y para autoconocimiento puro. Les digo que con respecto a este libro estaría bueno si lo hacen, háganlo con un cuadernito al lado porque tienen que escribir y lleva bastante para poder armarnos de nuestra esencia, de nuestra resiliencia propia, no de la prestada del libro. Y Cómo superar la adversidad es un libro muy ameno de leer y es el poder de automotivarse y de reinvertirse permanentemente. Bueno, acá están mis redes, si alguien quiere tomar nota, toma, solamente para y simplemente para presentarme. Y bueno, y ahora gracias. Gracias por estar y gracias por habernos escuchado. Gracias Maxi, gracias Andre. Bueno, gracias a consultores y a todos los que tuvieron la oportunidad de estar presentes. Gracias a ustedes que han dado esta linda charla y nos han regalado estas distinciones acerca de lo que es la gestión emocional y lo que es la resiliencia, y que es algo tan útil, digamos, no solamente para la vida laboral, sino también para la vida del emprendedor y la vida diaria de cada uno de nosotros. Bueno, los Sí, invito básicamente, no, lo que te quería decir era eso, André, darte las gracias y básicamente entender que somos seres humanos y que si empezamos a partir de que nosotros somos seres humanos, de ahí podemos seguir para adelante, no somos máquinas. Entonces, bueno, todo esto empieza ahora a tener un movimiento importante gracias a la apertura mental que está sucediendo y está buenísimo empezar a mostrarnos, como decía Ricky, como seres humanos, ¿no? Que aparte de ser el contador, soy un ser humano. Así que bueno, esa era. Bueno, muchas gracias. Los invito a los presentes para que hagan consultas, preguntas, si alguien quiere aportar algo. Están todos callados. Bueno, si no, vamos haciendo el cierre. Si quieren decir algo más, alguna reflexión más. No, bueno, agradecer el espacio, y no sé, alguien quiso decir algo ahí, perdón, interrumpí. Yo agradecerles Sí, a todos los presentes, a los que luego van a estar viendo el video de YouTube y demás, y bueno, nada, a seguir sumando y generando, y súper agradecidos por la charla y el aporte que hacen al espacio. gracias André, gracias Maxi, Ale, Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, a vos Ricky, obviamente, gracias. No, por favor, a disposición de todos. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces en 15 días en un nuevo espacio de capacitaciones de consultores y asociados.
Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.